No todas las acciones que realizamos pueden ser consideradas morales. Una acción humana, para ser considerada de tipo moral, debe ser aquella que cumple con las siguientes características. Primero, se debe realizar ajustándose a un código o conjunto de normas y valores morales. Además, el individuo que la realiza debe ser consciente de lo que está haciendo y ser libre al momento de actuar. Por último, esta debe tener un efecto práctico sobre las personas. Vale decir que, si una acción no es consciente, voluntaria, guiada por principios morales y no busca tener efectos prácticos sobre las personas, no puede ser considerada de tipo moral. Por ejemplo, alguien que termina de comer y vive con su familia sabe que debe de lavar los platos, pero ¿los lava porque es su deber o porque lo van a castigar si no lo hace? Algo tan simple como la voluntad de esta persona al realizar esta tarea doméstica determinará si su acción es o no es moral. Asimismo, como se mencionó anteriormente, estas acciones deben de ser voluntarias, pero el valor moral de dichas acciones recae exactamente en aquella obligación que una persona siente en cuanto a temas éticos. Entonces, podríamos decir que uno nunca es totalmente libre al actuar moralmente, ya que los imperativos morales nos condicionan. Por lo tanto, según Kant, el valor moral de una acción depende de su intención o el principio con el que se realice. A continuación, se explicarán los motivos por los cuales las acciones morales dependen de los principios morales. Una de las razones por las cuales el argumento de Kant fue tan cuestionado fue el por qué las acciones morales de una acción no son afectadas por las consecuencias después de ser realizadas. Y esto ocurre porque, según Kant, una acción del tipo moral solo debe ser juzgada por las intenciones y motivos con las que se realizó, y la razón primordial debe ser el deber. Un ejemplo para ilustrar lo antes dicho sería en el caso que vemos una persona ahogándose y por más que no la conozcamos, rescatarla porque es simplemente el deber hacerlo. Pero poniendo un segundo ejemplo con la misma situación, pero esta persona nos debe dinero y por ese motivo no la salvamos, la acción sería inmoral. Pero cabe resaltar que además de estos casos que resultan por el momento evidentes, existen otro tipo de factores que definirán una acción inmoral. Por ejemplo, los intereses personales carecen de la moral, ya que solo satisfacen los deseos de la persona misma y estos intereses no son escogidos autónomamente. Una situación que refleja lo antes dicho sería en el caso que si vemos una persona ahogándose y es a quien amamos. Y aquí se evidenciaría claramente el motivo que solo la salvaríamos porque es la persona que amamos y no porque sea el deber mismo hacerlo, convirtiéndose en un motivo de inclinación. Un factor principal de la teoría es también que se diera el caso de que alguna persona ayude a otra por compasión o por el hecho de hacer a esta feliz. Esto no significa que esta acción tenga valor moral, ya que según Kant, esta solo tendrá valor moral si es hecha por el motivo del deber. Es decir, que una persona puede ser muy empática y ayudar a las personas más necesitadas por compasión o para hacer a estas felices. Sin embargo, esta persona tendrá de por sí un beneficio personal. Este podría ser que esta persona se siente bien haciendo estas cosas o porque simplemente tiene pena por estas personas. Es decir, tiene un motivo de inclinación, como ya se explicó en el párrafo anterior. Esto tampoco quiere decir que uno no pueda sentirse bien al realizar una acción como esta, pero para Kant, el motivo principal por el que debería hacerlo tiene que ser por el motivo del deber. Obviamente te sentirás bien, pero lo que sientes no debe influir en tu accionar. En resumen, Kant dice que una acción tiene valor moral cuando ésta se haga por el hecho de que es tu deber ayudar a otros, que también, como uno, son seres humanos. ¿De qué depende el valor moral de una acción? ¿De los principios o de las consecuencias? Esa fue la pregunta que se nos planteó por parte del profesor, pero tomando en cuenta la lectura, podemos inferir que el valor moral también está ligado a la empatía del individuo. Teniendo en cuenta uno de los ejemplos planteados en clase,
sobre la compañía Ford Motor Company, de cómo le ponían precio a la vida sobre unos heridos mediante unas plataformas defectuosas de sus vehículos, podemos inferir de que si la gente de Ford Motor Company tenía un poco más de empatía, se iba a dar cuenta que esa no era la solución, que la solución principal iba a ser reemplazar totalmente los vehículos para así no ponerle precio a cada muerto de $250.000 y precio a cada uno de los heridos por quemaduras de $100.000. Otro punto para tener en cuenta es que el individuo que realiza la acción debe ser consciente de lo que está haciendo y ser libre al momento de actuar. Esto nos quiere decir que una acción puede juzgarse de moral, siempre y cuando se realice determinado acto en un estado de plena conciencia y que tengamos la voluntad propia de querer realizar determinada acción. Un ejemplo podría ser cuando vamos manejando y vemos que el semáforo está en rojo, y nosotros vemos a los lados y vemos que no pasa otro vehículo y tampoco un transeúnte, y decidimos hacer caso omiso a la señal de tránsito. Y producto de esto chocamos con un carro que no nos dimos cuenta que estaba viniendo. En este ejemplo la acción sí se puede tildar de inmoral, ya que decidimos ignorar la luz roja y fuimos conscientes de querer hacer dicha acción. Otro ejemplo puede ser si decidimos ayudar a un compañero en un ejercicio de matemática por voluntad propia, que sea algo que nazca de nosotros mismos. Sin embargo, también hay salvedades para este punto, y es que una acción no podría ser juzgada de moral o inmoral, siempre y cuando se deba a un estado de inconsciencia que puede sufrir el sujeto que desempeña una acción, pero esta debe ser involuntaria. Un ejemplo podría ser cuando vamos caminando por la calle, y segundos atrás a un señor se le cae su celular, y nosotros accidentalmente pisamos su celular sin saber que éste estaba en el suelo. En este caso la acción no puede tildarse de moral o inmoral, debido a que el sujeto que realizó la acción no era consciente de lo que estaba haciendo. Sin embargo, cuando la conciencia es elegida o autoimpuesta, la acción sí se puede calificar de moral o inmoral. Un ejemplo puede ser cuando decides armar un mueble y optas por no leer el manual de instrucciones, y al final terminas estropeando y echando a perder el mueble junto a las piezas de este. En este caso sí se pudiera calificar la acción de inmoral. Asimismo, el consumo de drogas por voluntad propia, que en ocasiones hace que realicemos acciones en estado de inconsciencia, también debe ser tomado en cuenta. Un ejemplo es un caso que sucedió en Mallorca, en el cual se detuvieron a dos jóvenes por violar a una chica, y los muchachos en su defensa alegaron que este lamentable hecho no había sido su culpa, ya que se encontraban en ese momento bajo los efectos de las drogas. En este caso, sí se puede juzgar la acción de inmoral, como hizo la jueza encargada del caso, sentenciándolos a prisión efectiva, debido a que su estado de inconsciencia fue autoimpuesto, por una decisión que ellos tomaron previamente, la cual fue consumir drogas. De esta manera, el valor moral de una acción va a depender de los principios, los motivos o las causas por las cuales se esté ejecutando determinado acto. Además, tú tienes que decidir hacer algo actuando con tu conciencia y tu razón, y se exceptúan los casos donde uno realice una acción de manera inconsciente e involuntaria. Finalmente, podemos concluir que no todas las acciones que realizamos en el día a día se pueden considerar éticas, ya que éstas cuentan con ciertos requisitos para que puedan ser acciones morales. Asimismo, para Kant, el valor moral de una acción depende mucho de su intención o del principio de realización de la acción. Él utiliza la moralidad misma para identificar ciertos valores morales como la santidad, sabiduría, dignidad, humanidad y muchos más. Sin embargo, Kant enfatiza la separación entre el valor y existencia. El valor es tanto la racionalidad como el ideal de la razón práctica. Es por esto que él trató de estudiar qué principios mismos conducen a la determinación universal de la voluntad. Gracias.